Buenas tardes con todos. Es un gusto estar en este ciclo de conferencias que organiza el Geogroup. Pues también para mí es un nuevo sistema, ¿no?, al que estamos tratando de adaptarnos para poder compartir de esta manera nuestra experiencia y lo poco que hemos de repente aprendido con estos años, ¿no? Pues el tema de mi presentación, como ya lo dijeron, es acerca de geofísica. Geofísica aplicada a lo que son estudios de microzonificación sísmica. Bueno, voy a compartir ahora, en un momento. La presentación. Bueno, espero que se pueda visualizar para todos. Sí. Bueno. Sí, de verdad. Ya, bueno, vamos a comenzar entonces. Ya. La experiencia que voy a presentar ahora es básicamente de los estudios que realizamos en el CISMIT, en el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Aquí tenemos un departamento que se encarga de hacer los estudios de microzonificación sísmica. Y desde hace ya varios años hemos venido usando los ensayos geofísicos para apoyarnos y como una herramienta para poder desarrollar estos estudios. Entonces, el contenido de mi exposición va a ser hablarles primero sobre los estudios de microzonificación sísmica, porque muchos todavía no tienen bien en claro qué es lo que significa esto, ¿no? ¿De qué trata un estudio de microzonificación sísmica? Y después les hablaré de lo que es la exploración geofísica, tanto de los tipos de ensayos, los fundamentos y los análisis, concentrándome principalmente en los que son más utilizados en ingeniería civil. Finalmente hablaré de la aplicación de estos ensayos en los estudios de microzonificación. Pues un estudio de microzonificación sísmica lo podemos definir como un proceso multidisciplinario, cuyo objetivo es obtener un mapa que delimite zonas con características uniformes de respuesta ante un sismo. Bien, como ejemplo, les muestro aquí el mapa resultado de un estudio de microzonificación sísmica en El Porvenir, en Trujillo, ¿no?, que lo realizamos en el CISMIT. Y bueno, si aquí se identificaron 3 zonas, como ven aquí, que están con diferente color, ¿no?, y que tienen diferente característica o respuesta ante un sismo. Por ejemplo, la zona amarilla es denominada la zona 2. Nosotros, en nuestra metodología de realizar este estudio de microzonificación, hemos definido 5 zonas que se pueden encontrar en cualquier área de estudio. 5 zonas donde la zona 1 es la zona que tiene las mejores características, que va a responder mejor ante un sismo, que va a haber menos daños por causa de este fenómeno. Mientras que la zona 4 o 5 son las que tienen peores características y van a comportarse de manera desfavorable ante un sismo. Entonces hemos encontrado aquí en El Porvenir 3 zonas, como les decía, y estas zonas, este mapa es el producto del estudio de microzonificación sísmica. Pero como dice aquí, es un proceso multidisciplinario. ¿Y por qué? Porque, nos viene acá, un proceso multidisciplinario porque engloba el realizar estudios de sismicidad, de geología, de geotecnia y de geofísica, ¿no? Pues la sismicidad, ¿por qué? Porque esta es la parte de repente más fundamental del estudio, como lo dice el nombre, microzonificación sísmica, ¿no? Tenemos que conocer cuál es el nivel de sismicidad que hay en la zona de análisis.
Y ese nivel de sismicidad dependerá de la historia sísmica, es decir, teniendo en cuenta los sismos históricos y sus características, es decir, la distancia hipocentral, la ubicación exacta, la magnitud y los parámetros sismológicos de cada uno de estos sismos recopilados. Se puede hacer un análisis de cuál será el sismo más probable que llegue al lugar de análisis, ¿no? Pues estos se hacen con estudios de peligro sísmico. Y con la data que tenemos, datas históricas, la podemos aproximadamente, porque es un estudio probabilístico, podemos hallar ese nivel de sismicidad, ¿no? Es decir, la aceleración del sismo, que es más probable que ocurra en determinado lugar. Bien. También les hablé de que involucraba este estudio de microsignificación sísmica, el estudio de la geología. Y es que la geología es fundamental aquí porque nos da una primera idea de la respuesta que va a tener el lugar de análisis ante un sismo. La geología, como ustedes saben, el INGEMET es el organismo, la institución que tiene el mapa geológico a nivel regional de todos los lugares en el Perú, de todas las ciudades, centros poblados. Entonces, empezando con esta información recopilada del INGEMET, se hacen estudios de geología local en el área de estudio para poder afinar estos resultados de la geología regional, ¿no? Y ahí se pueden reconocer otros peligros que pueden haber de geología en el lugar, como por ejemplo de caída de rocas, de inundaciones, etc., ¿no? Este es el mapa de peligros geológicos, resultado de un estudio de geología que se hace en el lugar, ¿no? Contamos para ello con un especialista, un geólogo, que se encarga de hacer este estudio. Entonces, por eso les decía que era un proceso multidisciplinario, donde no solamente participamos los ingenieros civiles. Luego de esto, también se tiene que considerar un estudio de la geotecnia, de las condiciones geotécnicas de los suelos en el área de estudio, ¿no? Y para poder conocer esas condiciones, tenemos que hacer una exploración. La exploración la planteamos de acuerdo a la realidad y los tipos de materiales que nos vamos a encontrar en el lugar, ¿no? En algunos casos podemos hacer SPT, como fue en el caso del Porvenir, en Trujillo, ¿no? También lo complementamos con calicatas, con DPLs, ensayos de DPLs, pero antes de ejecutar todos estos ensayos, recopilamos información. Por eso aquí en los puntos azules que aparecen en el mapa, dicen calicatas recopiladas. Y es que estas calicatas recopiladas nos permiten hacer una distribución óptima de los lugares de exploración que se van a ejecutar, ya que principalmente debemos concentrarnos en los lugares donde no hay información recopilada para poder hacer un barrido uniforme de las características del suelo en todo el área de estudio, ¿no? En el Porvenir, principalmente en la zona norte, se encontraron depósitos de arena, como se ven acá. Y aprovechamos la maquinaria para hacer este trabajo más rápido, ¿no? Siempre que sea posible se puede utilizar la maquinaria, si no se tendría que hacer una excavación manual. Pues esta es la exploración geotécnica, ¿no? Esta exploración geotécnica, ¿para qué nos sirve? O sea, podemos conocer directamente el tipo de material. Si llevamos este material al laboratorio, podemos obtener el tipo de suelo, la clasificación, y además podemos hacer el ensayo para medir su resistencia, y así obtener los parámetros de cohesión y ángulo de fricción. ¿Para qué? Pues estos parámetros nos sirven para hacer el análisis de la capacidad portante del terreno. Y en los estudios de microzonificación sísmica se hacen estos análisis de capacidad portante para cimentaciones convencionales, ¿no?
hechos con cimientos corridos o con zapatas para viviendas de 1 o 2 pisos principalmente, ¿no? Es lo que tienen generalmente las áreas urbanas de las ciudades más populares. Pues esta es la exploración geotécnica que se hace dentro de un estudio de microzonificación sísmica. Y la exploración geofísica también es necesaria, y nosotros lo hemos incluido en nuestros estudios que realizamos en el SISMIT. Desde el año 2003 empezamos haciendo estos estudios de microzonificación e incluyendo un tipo de ensayo geofísico que nos permitía medir los periodos de vibración en el terreno, ¿no? Y así obtener un parámetro dinámico, que es el periodo de vibración. Pues ese ensayo que hacíamos es llamado el ensayo de microtremores, medición puntual de microtremores. Hay así varios ensayos para poder determinar parámetros dinámicos. Los de exploración geofísica los vamos a detallar más adelante. Ahora quiero solamente, en este momento, llegar al objetivo de que comprendan el fin de esta exploración geofísica. El fin de esta exploración geofísica en los estudios de microzonificación sísmica es de que se pueda caracterizar el comportamiento dinámico del terreno, ya que estos periodos de vibración o las velocidades de ondas de corte que se hallen estarán asociados a un comportamiento más o menos favorable ante un sismo. Finalmente, los resultados de la sismicidad, de la geología, geotecnia y geofísica, es decir, de todos los estudios que se han realizado en este proceso multidisciplinario, se ven reflejados en un mapa resultante, que es el mapa de microzonificación sísmica. Y era el que les había mostrado al inicio, y acá los vuelvo a mostrar. Y les decía que habían 3 zonas, y si leemos un poco la descripción de cada zona, empezando por la zona en amarillo, que es la zona 2, nos encontró una zona 1 aquí, veremos que la zona 2 dice que son depósitos de arena de compacidad media densa, con periodos menores a 0.4 segundos. Entonces, aquí en la descripción nos da las características del material, y estas características han sido el resultado de la exploración geotécnica y de los ensayos de laboratorio, ¿no? Y también nos da los resultados de los periodos de vibración. Esto ha sido el resultado de la exploración geofísica. De la misma manera para la zona 3, dice que son depósitos de arena de compacidad media densa, pero los periodos son mayores a 0.4 segundos. Es decir, el material en la zona 2 y la zona 3 geotécnicamente tiene las mismas características, pero su comportamiento dinámico es distinto. Mientras que la zona 4, en rojo, son afloramientos de roca con diferentes grados de fracturación, con peligro geológico alto. Y aquí se ve la importancia del estudio geológico. Si no hubiéramos hecho el estudio geológico, quizás esto hubiera sido solamente un afloramiento de roca, ¿no? Que podría verse seguro como la roca, si tomamos en cuenta que la roca es un material rígido, ¿no? Pero vemos de que tiene un peligro geológico alto porque tiene grado de fracturación, con diferentes grados de fracturación, ¿no? Y por eso es que aquí se ha colocado en rojo esta zona por sus resultados de peligro geológico alto. Entonces, en este mapa se han unido los resultados de todos los estudios que han participado en este proceso multidisciplinario. Bien, entonces, como les decía aquí, la zona 2 y 3 tienen las mismas características geotécnicas, pero su comportamiento dinámico es distinto. ¿Qué nos ha permitido conocer este comportamiento dinámico? La exploración geofísica. Gracias a la exploración geofísica hemos podido dividir estas 2 zonas, ¿no? Por eso es que digo que es muy importante la exploración geofísica en los estudios de microzonificación sísmica.
A ver, voy a un momentito a ver si hay algún comentario. Vamos a ver. Wow, hay bastantes. No se aprecian las presentaciones. Sí las han visto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá. Sí, ingeniero, esto fue Ya. al inicio. Bueno, vamos a ir resolviendo algunas preguntas. Desde este punto dice, ¿cuál es la recomendación de puntos de exploración geotécnica por área de estudio? ¿Cuál es la de exploración mínima? Ya, ok. Ya entré, chao. Disculpe, ingeniero, ¿podría prender su micrófono, por favor? Buenas tardes, ingenieros y público en general. Por favor, mantener su micrófono apagado para evitar estos inconvenientes. Disculpe, ingeniero, ¿podría volver a prender su micrófono? Ya, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, perfecto. ¿Desde qué momento no me han podido escuchar? Sí, ingeniero. Desde que estaba leyendo las preguntas, ingeniera. Sí, ya. Entonces, la primera pregunta Chicos, que estuve leyendo era la de Elvis Emerson Sainz, que me pregunta cuál es la recomendación de puntos de exploración geotécnica por área de estudio. Pues la respuesta sería que es recomendable tener una gran densidad de puntos, pero a mayor cantidad de puntos, pues el presupuesto del estudio se hace más alto. Entonces, se tiene que llegar a un valor óptimo y nosotros tenemos una metodología de realizarlo en aproximadamente cada 500 metros, ¿no?, para distritos de regular tamaño, ¿no? Y siempre que podemos tratamos de recopilar información antes de proponer estos puntos para poder así optimizar los lugares donde se deben hacer esta exploración. Pero sí, más o menos tratamos de cubrir una malla de unos 500 metros máximo de distancia entre puntos, ¿no? Pero como les digo, si es que el distrito es pequeño, esta malla puede ser más corta, podría ser reducida. A ver, otra pregunta, dice aquí, dice Lulimachi, ingenieros, pregunta, en la norma S050 de suelos y cimentaciones, ¿los ensayos geofísicos son obligatorios o solo siguen siendo recomendables? ¿Por qué cree usted que ocurre? En la norma S050, ahora, para poder clasificar un suelo y asignarle un valor de B sub S, pues es ahora necesario hacer se tiene que hacer un estudio de exploración geofísica para poder clasificar un suelo como un S1, un S2, un S3. Entonces, sí, se tiene que hacer, se pide un estudio de geofísica para poder hacer esto, pero también hay otras maneras de poder clasificarlo, ¿no? Y ahí dice un valor del N del SPT, también se puede, siempre que no se tenga el valor de B sub S, apoyarse en el N del SPT, ¿no? Y acá preguntan, dice, ¿cómo relacionan las propiedades mecánicas de las arenas con la sismicidad? Propiedades mecánicas de las arenas con la sismicidad. ¿Lo clasificas, lo consideras para significar el ejemplo que mostraste? Ya, me están preguntando
en realidad, cómo relaciono la propiedad mecánica de las arenas con sus propiedades dinámicas. Eso es lo que entiendo, ¿no? Con la sismicidad, dice él. Pues por eso hacemos los ensayos geofísicos, ya que no hacemos ensayos dinámicos en laboratorio, es decir, en la muestra de arena que llevamos al laboratorio, solamente le hacemos los ensayos de propiedades físicas y de resistencia, más no le hacemos ensayos dinámicos, pues porque no se tienen en el medio los equipos dinámicos y además no es muy práctico hacer estos ensayos que demoran. Y lo que hacemos es hacer la exploración geofísica. Y esta exploración geofísica nos da los parámetros de velocidad de ondas de corte, y esa velocidad de ondas de corte y también el periodo de vibración de suelo nos permite conocer el comportamiento dinámico de esta arena, ¿no? De cualquier tipo de suelo que esté allí. Entonces dice, ¿cómo se obtienen los periodos que se indican en la descripción de la tabla? Pues vamos a verlo con detalle ahora que hablemos de ensayo de los microtremores, ¿no? Principalmente analizando las señales que se obtienen de colocar unos sensores en la superficie de un terreno. Después preguntan qué tipo de roca era y cuál fue la caracterización que se hizo para determinar que la roca tenía diferente grado de meteorización, levantamiento in situ, ¿no? O tenían perforaciones. Bien, en cuanto al grado de fracturamiento de la roca en el porvenir, pues eso lo vio el ingeniero geólogo. Como les dije, teníamos especialistas que se dedicaban al estudio de las rocas, a nosotros que nos dedicábamos al estudio de la geotecnia, geofísica, ¿no? El tipo de roca, no recuerdo a detalle qué tipo de roca era, el que se encontró en el porvenir, ¿no? Y bueno, sí, lo hizo con un levantamiento in situ, ¿no? No se hicieron perforaciones diamantinas, fue algo visual, el estudio geológico que se llevó en el lugar. Pues, ¿cómo relacionan las propiedades mecánicas? Ay, otra vez, la misma pregunta en la anterior, creo que ya la respondí. ¿El ensayo geofísico me dará el valor de la densidad del suelo? No, el ensayo geofísico no le da el valor de la densidad del suelo. Ese parámetro de densidad lo debe obtener del laboratorio, ¿no? El ensayo geofísico lo que le va a dar, si hace un ensayo que le permite obtener las velocidades de ondas de corte o velocidades de ondas de compresión, le va a dar un valor que va a caracterizar si el suelo se encuentra medianamente denso, muy denso o suelto, más no le va a dar el valor de la densidad como un valor exacto, ¿no? Un valor numérico, eso no. Dice, pregunta, con los ensayos geofísicos, ¿qué tan confiable es la clasificación de los suelos? Pues esto ya lo vamos a ver ahora que hablemos de los ensayos geofísicos más a detalle. Dice, en la zonificación sísmica, los microtremores, utilizan el equipo de microtremor, pueden ser complementarios a los estudios geofísicos de conductividad eléctrica del suelo, o son estudios distintos. Bueno, la conductividad eléctrica es un tipo de ensayo geofísico, pero no son complementarios a los ensayos de microtremores, ¿no? Cada ensayo tiene una finalidad diferente. Con los ensayos de microtremores hallamos los periodos de vibración, con los de conductividad eléctrica hallamos otros parámetros, pero no están relacionados a los periodos de vibración. Dice otro. Para la determinación de los módulos dinámicos usa el valor B sub S y B sub P obtenido por refracción sísmica en campo. Si este valor B sub P es alto debido a la saturación, ¿es recomendado usarlo o estimarlo teóricamente?
No, bueno, respondiendo a la última pregunta, ¿no? Si el B sub P es alto porque hay nivel de agua, no es confiable, no se puede tomar este valor de B sub P, ¿no? Está alterado este valor de B sub P. Y dice, para determinación de módulos dinámicos, si uso el valor de B sub S y B sub P, pues en los estudios de microsonificación sísmica no reportamos estos módulos dinámicos. Generalmente para otro tipo de estudios sí lo piden. Y sí se pueden obtener estos en función de B sub S y del ensayo MAS y B sub P del ensayo de refracción sísmica. Bueno, ya, hasta ahí son las preguntas. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la exposición. Estoy compartiendo la pantalla todavía, ¿verdad? ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí se ve, doctora. Bien, entonces, entrando en los ensayos geofísicos, debo decir de que una característica de estos es que se realizan de manera indirecta, en la mayoría de los casos sin realizar excavaciones. En la mayoría digo porque existen los ensayos downhole en los cuales sí se tiene que hacer una excavación para poder realizar el ensayo geofísico, pero los demás no necesitan una excavación, entonces son llamados por esos indirectos, porque a partir de colocar unos sensores en la superficie podemos inferir las características del suelo que se encuentra por debajo. Entre sus ventajas de estos ensayos geofísicos se encuentra el corto tiempo de trabajo de campo. La mayoría de los ensayos geofísicos se realizan rápidamente, con lo cual se puede ahorrar tiempo y dinero. Pero debo decir también que se debe tener prudencia en la interpretación de los resultados y debemos apoyarnos en la geología y en la geotecnia del lugar para poder describir los resultados que obtengamos en la geofísica. Por eso yo siempre digo, por la experiencia, de que los ensayos geofísicos deben ser un complemento a un estudio de exploración, ¿no? Y no deberían de ir solos, ¿no? Los ensayos geofísicos nos dan una referencia del material que se encuentra en determinado lugar y cómo se encuentra, pero no podemos definir sus características si no tenemos un ensayo geotécnico, en un lugar cercano, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que mucha gente en la actualidad, debido a las ventajas que tienen estos ensayos geofísicos, realizan muchos de estos ensayos y se atreven algunas veces a describir de repente demasiado a detalle o con una profundidad muy precisa los estratos que se van a encontrar y sus características. Pero hay que tener prudencia en esta descripción porque dos materiales distintos geotécnicamente, con distinta clasificación, pueden tener el mismo comportamiento dinámico. Entonces, para poder diferenciarlos va a ser necesario una exploración geotécnica. Y dentro de los ensayos geofísicos hay varias categorías. Están los métodos geoeléctricos, el sondaje eléctrico vertical es uno de ellos, los métodos electromagnéticos, entre ellos tenemos el ensayo de georradar, los métodos gravimétricos, que se basan en la gravedad, y los métodos sísmicos. En ingeniería civil, los métodos más utilizados son los métodos sísmicos y también los métodos geoeléctricos, ¿no? En los estudios de microsonificación sísmica, utilizamos principalmente los métodos sísmicos, porque ellos nos van a permitir obtener las características de respuesta del suelo ante un sismo, ¿no? Que es el fin de este estudio de microsonificación.
Bueno, entonces, por eso me voy a centrar principalmente en estos métodos sísmicos. Y los métodos sísmicos, en este cuadro, vamos a ver de que en este cuadro tenemos, a ver, en la parte de la primera fila, tenemos la magnitud de la deformación cortante. Y tenemos, dice, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, es decir, la deformación va creciendo hacia la derecha. Y tenemos luego, en las siguientes filas, ¿no? Los fenómenos, y también más abajo, la medición in situ, dice. Esta es una tabla del profesor Ishihara, ¿no? Que en una publicación la presentó, y menciona aquí que vamos de frente a la parte de los métodos in situ, los métodos sísmicos. Los métodos sísmicos inducen pequeñas deformaciones. Como ven aquí, la flecha está dentro del rango de pequeñas deformaciones. Mientras que los ensayos de vibración in situ o de carga repetida, o inclusive los ensayos de laboratorio, la mayoría de estos inducen deformaciones más grandes que los métodos sísmicos, ¿no? Y esto es porque los métodos sísmicos, en los métodos sísmicos medimos vibraciones pequeñitas, vibraciones que se generan por el golpe de un martillo o la misma vibración natural del terreno. Entonces estamos en el rango elástico, como dice acá, dentro de las características mecánicas, estamos analizando todavía el rango elástico cuando analizamos los resultados de la exploración geofísica con los métodos sísmicos, ¿no? Si quisiéramos ir al rango elastoplástico, tendríamos que hacer ensayos de laboratorio, ensayos dinámicos de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Lo cual no es muy práctico y no existen estos equipos en la mayoría de los laboratorios con los que cuenta el país. Pues, para hablar de los métodos sísmicos, hay que empezar hablando acerca de las ondas sísmicas. Esto que presento aquí es primero un típico registro de un sismo, donde en el eje Y tenemos la aceleración y en el eje X tenemos el tiempo. Bien, ¿cómo se genera este sismo? Entonces, aquí en la parte de abajo, en la figura, vemos que ocurre un movimiento. Ya saben que la Tierra siempre está en movimiento, y ese movimiento constante que tiene la Tierra, en algún momento ocurre una fricción entre una falla, puede ser, ¿no? O en el contacto de una superficie de subducción, por ejemplo, y ocurre una rotura, ¿no? Una rotura, y desde ese lugar de la rotura, que es llamado el hipocentro, se propagan ondas, como vemos acá en líneas rojas punteadas, se propagan ondas que viajan hacia la superficie del terreno. La primera onda que llega a la superficie del terreno es la onda P, y es la primera que se observa en el registro sísmico, ¿no? Como ven acá dice P-Wave, es la primera que llega, porque tiene la mayor velocidad. Esta onda P también es llamada onda de compresión, porque a su paso a través de las partículas, esta las comprime a las partículas. Se propaga en la dirección, una dirección normal a los frentes de onda, pero a su paso, de su propagación, va comprimiendo las partículas, ¿no? Por eso se llama onda de compresión. Y después también se origina otra onda, que es la onda S, es la onda de corte, y se aprecia en el registro de aceleraciones que tenemos acá arriba, se aprecia en el momento en el que ocurre un cambio en los valores de la aceleración. Si bien es cierto, la onda P generó un movimiento, ha sido pequeño, y luego
Llega la onda S y este movimiento, este valor de aceleración crece repentinamente. Es allí cuando llega la onda S, ¿no? Y esta onda S, que es llamada también onda de corte, se propaga en la misma dirección, es decir, llega hacia la superficie, va perpendicular a los frentes de onda, y a su paso no comprime a las partículas, sino que les genera un corte, un cizallamiento entre ellas. Es por eso que es llamada una onda de corte. Pero eso no son las únicas ondas que se generan. Luego de que las ondas P y S llegan a la superficie del terreno, desde la superficie estas siguen atrapadas y llegan a rebotar y a todavía propagarse en la superficie. Y esas ondas que se están propagando en la superficie son llamadas las ondas superficiales. Y las hay del tipo R y del tipo L. R para nombrar a las Rayleigh y L para nombrar a las ondas Love. La diferencia entre ellas es la manera en que mueven a las partículas cuando se propagan. La onda Rayleigh mueve a las partículas de modo elíptico y la onda Love la mueve en una dirección perpendicular a su dirección de propagación, ¿no? Paralelo a la superficie del terreno. Bien, las ondas superficiales, en este diagrama tiempo-historia de aceleraciones, podríamos ubicarlas luego de que termina la onda S, y cuando ya va reduciéndose los valores de aceleración. Aquí en realidad este es un lugar aproximado donde se encuentran las ondas superficiales. Tendría que hacerse un análisis más a detalle de este acelerograma para poder ubicar dónde comienzan las ondas superficiales. Pero como ven, llegan a un tiempo más retardado que las ondas P y las ondas S, ¿no? Y bueno, estas ondas superficiales, para que puedan existir, y estas de aquí tienen la característica de que aparecen al final del sismograma, y sobre todo tienen la propiedad de tener una energía, una gran energía, cuando el estrato es un estrato blando y cuando el epicentro del movimiento ha sido en un lugar lejano. Entonces, como el epicentro es lejano, las ondas P y las ondas S que llegan al lugar de análisis van a ser de menor magnitud, ¿no? Las ondas P y las ondas S, pero las ondas superficiales van a ser las que se sientan principalmente en el lugar, ¿no? Y les cuento la experiencia del terremoto de Japón. En el terremoto del 2011, cuando tuve la oportunidad de estar en Japón, y pues en este terremoto yo me encontraba en la ciudad de Tokio, Yokohama, cerca a Tokio, y el epicentro había sido al norte, en otra ciudad, ¿no? Cerca a Sendai, y eso está más o menos a 300 kilómetros de Tokio, ¿no? Es casi la misma distancia de Ica a Lima. Entonces, cuando fue el epicentro, cuando fue este terremoto y su epicentro fue en Sendai, lo sentimos allí en Yokohama y en Tokio, lo sentimos de una manera muy particular, ¿no? Porque las ondas que llegaban allí eran unas ondas de periodo muy largo, y sabíamos que no eran las ondas P y las ondas S, porque el epicentro había sido bastante lejano, ¿no? Y las características de estas ondas eran de periodo largo. Entonces, ¿qué había pasado? Que estábamos sintiendo las ondas superficiales que se habían amplificado al pasar por el depósito de suelo blando que tienen allí en Tokio y en Yokohama, ¿no? Y pues los periodos habían sido bastante largos y en muchos casos habían coincidido con estructuras altas que tienen también periodos largos, y así se pudo evidenciar de que estas estructuras se movieron
se volvieron bastante, ¿no? Porque hay un acoplamiento de resonancia de estos periodos de integración. Por eso digo de que estas ondas superficiales son de particular interés cuando el epicentro se encuentra alejado y el lugar de análisis tiene una geología, es un depósito de suelo blando. Ahí es cuando se aprecia mejor el efecto de las ondas superficiales. Pero cuando el epicentro se encuentra cercano, como es el caso de los terremotos de Lima, donde el epicentro generalmente se encuentra en las costas, que están muy cercanas, entonces lo que sentimos más nosotros son las ondas S. Las ondas P, ese es el primer remesón que sentimos, y luego viene la onda S, que es el remesón más fuerte, que llega segundos después, ¿no? Y esa generalmente es la onda más destructiva, cuando el epicentro está cerca. Bueno, entonces vamos a continuar con un tipo de ensayo geofísico, que es el ensayo de medición de ondas superficiales. Recuerdan que las ondas superficiales, les decía que se producían al impactar las ondas P y las ondas S a la superficie, y que quedaban atrapadas unas ondas en la superficie, las ondas R y las ondas L. Pues este ensayo de medición de ondas superficiales se realiza de dos maneras, ¿no? Tiene dos partes. Uno es el caso activo, ¿no? En el caso activo se pueden realizar los ensayos MASW. Es un ensayo bastante conocido en el medio. En el ensayo MASW, o ensayo MAS, se colocan los sensores en una línea, como vemos aquí, una línea espaciados a una cierta distancia, ¿no? Estos sensores están clavados en el terreno y a una cierta distancia se aplica un golpe en el terreno para generar las ondas superficiales y que éstas viajen en la parte de los estratos superficiales y puedan dar información a los sensores, ¿no? acerca de las propiedades del terreno que se encuentra por debajo, ¿no? Se miden las ondas superficiales presentes en la vibración ambiental. Bueno, en el caso activo, se generan las ondas. En el caso pasivo, no se generan las ondas, pero vamos a verlo con mayor detalle. Las ondas superficiales en las que se basan estos métodos son las ondas Rayleigh, porque son fáciles de generar y detectar en la superficie del terreno usando sensores de baja frecuencia. Recuerdan que había dos tipos de ondas superficiales, las ondas Rayleigh y las ondas Love. Pues este método de ondas superficiales se basa en las ondas Rayleigh. Y les decía, ¿se acuerdan que les decía que las ondas Rayleigh generaban un movimiento elíptico de la partícula? Pues aquí se puede observar ese movimiento elíptico, ¿no? A su paso, la partícula va haciendo movimientos elípticos. Y además es importante decir de que estas ondas superficiales, a medida que se va profundizando, va perdiendo amplitud en el movimiento de la partícula, ¿no? Entonces, en la parte más superficiales tiene mayor movimiento de la partícula, mayor amplitud, y en las partes a mayores profundidades, estas ondas van desapareciendo, ¿no? Y eso se ve reflejado en una menor amplitud de la partícula. Los métodos de análisis de ondas superficiales están basados en las propiedades dispersivas de estas ondas, que se propagan a través de un medio heterogéneo. Vean aquí el típico ensayo donde se colocan unos sensores
alineados y separados a una cierta distancia, y hacia un lado se produce el impacto, ¿no? Este impacto van a generar ondas que van a viajar con diferente velocidad y diferente amplitud. Entonces, las ondas que tengan mayor velocidad, estas ondas tendrán mayor amplitud y viajarán más rápido, ¿no? Porque tienen mayor velocidad, viajarán más rápido a través de los estratos de suelo, ¿no? Y permitirán llegar a los estratos más profundos. Mientras que las ondas que tienen menor velocidad tendrán menor amplitud y viajarán en los estratos más superficiales. Estas propiedades que tienen las ondas superficiales, que son las ondas Rayleigh, nos permite analizar las velocidades con las que viaja cada onda que tiene un diferente periodo. Por ejemplo, dice acá, las ondas de periodo corto viajan con una menor velocidad que las ondas de periodo largo. Y así las ondas de periodo corto nos permitirán conocer la estratigrafía de la parte más superficial, y las ondas de periodo largo nos permitirán conocer la estratigrafía de la parte más profunda. Entonces, a nosotros, si queremos conocer las diferentes estratigrafías, tenemos que generar ondas con diferentes periodos, ¿no? Y pues esas ondas que tienen esas propiedades dispersivas son las ondas Rayleigh, ¿no? Que se pueden dividir en diferentes ondas armónicas que tienen un periodo constante, ¿no? Los métodos activo y pasivo están divididos en tres partes principales: la medición en campo, el análisis en gabinete. El análisis se divide en dos: el análisis de la dispersión de las ondas y el análisis de la inversión. Entonces, la medición en campo, ya de repente muchos de ustedes lo conocen, han visto cómo se hacen los ensayos MASW, ahora se hacen los MAS 2D, ¿no? Que dan mejores resultados. Y también están los otros ensayos que yo les hablaba, ¿no? Los ensayos de arreglos de microtremores o de puntos de microtremores, donde se colocan los sensores y no se hace ningún golpe, ¿no? Este es el caso pasivo. Solamente se mide la vibración natural de la tierra, del terreno, ¿no? Y estos sensores son tan sensibles que pueden registrar esa vibración natural de la tierra. En este otro ensayo, en la figura de la izquierda, se encuentra el caso activo, donde sí se tiene que generar las ondas superficiales por el golpe de este martillo. Bien, esto entonces es la medición en campo. Este es el primer paso para hacer un ensayo. Después de esto viene el análisis en gabinete. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí, vean, les decía que el segundo paso, después de hacer el ensayo en campo, viene el análisis. Y el análisis primero es el análisis de la dispersión de las ondas que hemos registrado. Existen diferentes metodologías para hacer este análisis y todas ellas coinciden en que se enfocan en el cálculo de la curva de dispersión, ¿no? Los métodos más conocidos de análisis son el método FK, el método SPAC, está el método CCA, etc. Y bueno, todos ellos generan una curva como esta. Este gráfico muestra en el eje Y la velocidad de fase y en el eje X el periodo. Y acá ven que hay puntos de diferentes colores. Cada color simboliza un ensayo que se ha hecho en campo, en el mismo lugar, pero con la diferencia de que se ha hecho con diferente espaciamiento entre sensores. Entonces, por ejemplo, el de color morado y el de color azul simbolizan un arreglo lineal, el morado con espaciamiento de 0.5 metros entre sensores, el color azul
simboliza un ensayo lineal con espaciamiento de 2 metros entre sensores, y así los otros colores simbolizan espaciamientos mayores, ¿no? De 5, 10, 20 metros entre sensores, hasta 45 metros, que simbolizan este color celeste. Entonces, se tienen que hacer ensayos con diferente espaciamiento para poder tener la curva de dispersión completa. Porque les decía de que las ondas de periodo más corto llegan, acá tenemos los periodos cortos en este lado izquierdo de la gráfica. Las ondas de periodo corto van a darnos información de los estratos más superficiales, y las ondas de periodo largo, que se ven acá en la parte derecha de la curva, las ondas de periodo largo nos dan información de los estratos más profundos. Entonces, cuanto mayor profundidad queremos llegar con la exploración geofísica, debemos hacer ensayos con mayor espaciamiento entre sensores, ¿no? Y en lo posible tener la curva completa como se observa acá. Bueno, una vez que se logra obtener esta curva de dispersión por los métodos FK y SPAC, viene el análisis de la inversión. Aquí había yo colocado a detalle cómo se hacía este análisis de dispersión y cómo se hallaba esta curva, pero quizás no nos va a dar mucho tiempo. Lo mencionaré de manera rápida. El método FK, pues el método FK, frecuencia, número de onda, ese es su nombre principal, ¿no? Pues lo propuso Capón en el año 1969, ¿no? Antes, aquí en el año 1957, había propuesto el método SPAC, ¿no? Que es un método bastante conocido. Y estos métodos sirven para hallar la curva pasada, la curva de dispersión que les he mostrado. Tanto para el caso activo como para el caso pasivo, hay una formulación, unas fórmulas para poder hallar esta curva de dispersión. Vamos a ver la filosofía en la que se basa este análisis, ¿no? Tenemos un arreglo, imaginemos que esta es una vista en planta de cómo es el arreglo de los sensores, ¿no? De un ensayo de arreglo de microtremores. Hay 6 sensores, uno en el centro. Cada sensor va a registrar un movimiento de un microtremor, es decir, de la vibración de la Tierra, y vamos a identificar a cada señal con una ecuación. Sabemos que las señales pueden ser expresadas en esta notación, ¿no? De ecuación de onda, y vamos a multiplicar cada par de señal, ¿no? Si a esta señal le llamamos, que es el X2, y a esta otra señal, el X3, entonces vamos a tener que hacer un cross spectrum, un espectro cruzado, es decir, la multiplicación de una señal por la conjugada de la siguiente señal. Este análisis es un análisis de correlación, un análisis donde se va a comparar la señal que llega a un sensor y la señal que llega a otro sensor. Porque se supone que si la onda llega en una dirección, para pasar del sensor 2 al sensor 3, ha tenido que viajar por el subsuelo, ¿no? Y la señal que llega al sensor 3 es diferente que la que llega al sensor 2. Y esa diferencia nos lo va a dar la multiplicación de una por la conjugada del otro. Aquí se va a hacer una normalización, y la diferencia de estos valores de ángulo de fase, que es el valor de teta, es llamada la diferencia de fase, teta sub c. Y dice, si teta sub c es 0, eso quiere decir de que las ondas 2 y 3 son las mismas, tienen la misma fase, ¿no? Pero si se encuentran alejadas van a ser siempre distintas, y va a tener un valor, este valor de diferencia de fase. Pues ese mismo análisis entre los sensores 2 y 3 se deben hacer con los sensores 1 y 2, por eso se crea una matriz aquí de cross spectrum del sensor 1 y 2, y está denotado por C sub 1, 2, de cross spectrum de la señal 1 y 3, y está denotado como C1, 3. Eso significa que es la multiplicación de la señal en el sensor 1
por la conjugada en el sensor 3. Y así, todas las combinaciones de los sensores. Y esto, se crea una matriz con estos valores de cross espectros. La matriz es llamada la matriz Q, que entra en esta ecuación. En esta ecuación tenemos aquí el valor de P, que es el valor de la energía, se puede decir así, de la energía de la onda, ¿no? Entonces, esta ecuación viene dada por dos términos principalmente. El término Q, que es de los cross spectrum, que es la matriz de los valores de C. Y el siguiente término es el término de posición. Ven acá, es una exponencial de valores de X y valores de Y. Y empezando, el valor del sensor 1 tiene como coordenadas 0,0. Y así podríamos sacar cuáles son las coordenadas de cada uno de los sensores. Entonces, los valores de X y Y son conocidos. Y si conocemos también la matriz de los cross spectrums, porque es la multiplicación de las señales que hemos registrado, entonces solamente aquí queda como incógnita los valores de K y el valor de P, ¿no? Entonces los valores de K son los números de ondas. K son número de ondas en la dirección X y Y. Entonces, si dibujamos un gráfico donde en el eje X tenemos distintos valores de K sub X y en el eje Y distintos valores de K sub Y, entonces podemos hacer una malla y a diferentes valores asumiendo diferentes valores de K sub X y K sub Y, para diferentes valores de frecuencia podemos hallar el valor de P. ¿Qué cosa es P? Es el espectro FK, ¿no? El espectro FK. Entonces vamos a poder hallar los valores de P en cada malla de este gráfico. Y el valor máximo de P está aquí señalado con un punto, y al unir este valor, este punto del valor máximo de P con el origen, vamos a tener el valor del vector K, que es el número de onda. ¿Y esto qué cosa es? Esto quiere decir de que la señal del microtremor viene por esta dirección, por esta misma dirección que señala el vector rojo, que une el centro con el punto. Por allí viene la onda con mayor energía. Eso es lo que nos permite hallar este espectro FK. Y además nos permite obtener el valor de K, porque tenemos el valor de KX y KY para este punto, donde tenemos el P máximo, y así hallamos el K resultante, que es el número de onda resultante. Pero ¿para qué es necesario ese número de onda? Porque en la ecuación de la velocidad de fase, que es C, es igual a 2pi por la frecuencia entre el número de onda. Entonces, si obtenemos el número de onda de la manera que les he explicado, el K resultante, esto entra en el denominador, y así para diferentes valores de frecuencia, vamos a probar para diferentes valores de frecuencia, podemos sacar las velocidades de fase, y así construir la curva de dispersión. Esa curva, que les dije que todos los métodos lo buscan, FK, SPAC, CCA, busca esta curva de dispersión, ¿no? Entonces, para diferentes valores de frecuencia hemos podido hallar los valores de la velocidad de fase. Y después de esto viene a hacer un análisis de inversión. El análisis de inversión, ¿qué es lo que hace? Trata de hallar el perfil que le corresponde, el perfil de velocidades que le corresponde a esta curva de dispersión, ¿no? Y este perfil de velocidades es lo que necesitamos nosotros para hallar, por ejemplo, el valor de BS30, ¿no? Que es lo que nos piden para poder clasificar un suelo, el valor de BS30, ¿no? Entonces, haciendo el análisis de inversión, podemos hallar este perfil que nos da los valores de los espesores de los estratos y sus velocidades de ondas de corte, ¿no? Y este análisis de inversión lo podemos hacer por el método de algoritmos genéticos o algoritmos de vecindario, u otros métodos también que existen
que también se pueden realizar, ¿no? Métodos de optimización principalmente. Pues ese fue bastante extenso, quizá mi explicación de los métodos de ensayo de medición de ondas superficiales, ¿no? Pero existen otros ensayos geofísicos también, como el ensayo downhole, donde les dije que aquí sí era necesario tener una perforación. Es necesario que se haya hecho una perforación diamantina previamente para después colocar unos sensores, ya no en la superficie, sino a diferentes profundidades. Entonces, a diferentes profundidades se va haciendo el golpe en la superficie. Si golpeamos de manera vertical, generaremos ondas P, porque estamos comprimiendo el suelo. Si golpeamos, aquí se ve un martillo a la mano derecha, donde hay un peso en color verde. Si golpeamos horizontalmente, generaremos ondas S. Iremos midiendo directamente las señales que llegan al sensor que se encuentra en el pozo, a diferentes profundidades. Y directamente obtendremos las velocidades de ondas P y ondas S. Este es un gráfico típico, ¿no?, de las señales que van llegando cuando se hace el ensayo downhole. Vemos aquí para la onda P, que cuando colocamos el sensor a baja profundidad, a profundidades superficiales, el tiempo que se registra en el eje X es corto, ¿no? Es decir, la onda llega rápidamente a esa profundidad superficial. Pero si ponemos los sensores a mayor profundidad, el tiempo en el que llega la onda va a ser mayor. Y es lógico porque la onda viene desde la superficie hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces toma más tiempo en llegar. De la misma manera la onda S. Del análisis de estos tiempos de llegada de ondas, podemos sacar también las velocidades de las ondas P y S. Y así sacar el perfil de velocidades de ondas P y de ondas S. Por ejemplo, es un ensayo downhole que lo hizo una misión japonesa en el año 2010, aquí en Lima, en el centro de Lima, en el Parque de la Reserva. Entonces, pudimos obtener las velocidades de ondas P y las velocidades de ondas S, ¿no?, y el parámetro del módulo dinámico G, como habían hecho una pregunta por allí, con estos valores de ondas P y ondas S, ¿no? Esta exploración llegó hasta los 15 metros porque la exploración diamantina ya no continuó más, ¿no? Se encontró un estrato de grava con gran bolonería y no continuamos más, ¿no? Decidimos llegar allí y se observa que se llegaron a velocidades de 880 metros por segundo. Entonces, cada velocidad está asociada a un tipo de compacidad, se puede decir, ¿no? Y no podemos decir de que cada velocidad está asociada a un tipo de suelo, porque diferentes tipos de suelo pueden tener la misma velocidad, ¿no? Entonces, necesitamos por eso la exploración geotécnica para poder describir apropiadamente cada estrato, ¿no? La exploración geofísica es un complemento, por eso digo yo, a la exploración geotécnica. Después de esto están los ensayos de refracción sísmica, que lo que miden son las ondas P. También se alinean los sensores, se colocan a cierto espaciamiento, se genera un golpe en la superficie, y pues esto permite obtener el perfil de velocidades de ondas P, ¿no? No me voy a explayar en esto. Hay una tabla que nos dice que si la velocidad se encuentra en cierto rango, el suelo puede ser uno de esos de acá. Un suelo intemperizado tiene la característica de que se encuentra en rango de velocidades de ondas P de 240 a 610 metros por segundo. Y así existen diferentes rangos que caracterizan un tipo de material. Esto es algo referencial. Pues, para terminar, quiero decirte que les he presentado la aplicación de los ensayos geofísicos en el estudio de microzonificación sísmica, pero estos ensayos geofísicos también se pueden aplicar a distintos
estudios, ¿no? Como por ejemplo, bueno, los ensayos se pueden aplicar a la evaluación del potencial de licuación, para análisis de amplificación sísmica, para la clasificación sísmica de un lugar. Estas son otras aplicaciones de los ensayos geofísicos. Y con esto daría por terminada mi participación. ¿Sí? Les agradezco a todos su paciencia y el haberse quedado hasta este momento. Muchas gracias también a los miembros del Geogroup por la invitación. Gracias.